regateando, igual que he visto a los líderes hoy del PRI y del PAN. Y me parece que el fondo de eso es muy desafortunado. Son extraordinarias noticias y no son cualquier noticia. Y me parece que en eso no podemos ser mezquinos. Creo que todo el mundo tiene que hacer ese reconocimiento. Pienso que desafortunadamente, por lo que he visto hasta ahora, de la mayoría de la oposición no ha habido ese reconocimiento como debe de ser, contundente. Siempre hay una cierta mezquindad en decir sí, pero. Yo creo que en esto no puede haber un pero. Aquí solamente puede haber reconocimiento, y te lo dice alguien. Aquí estamos todas las semanas debatiendo. Yo soy muy crítico, profundamente crítico de los gobiernos de Morena, pero creo que en este caso se tiene que hacer ese reconocimiento sin peros, y que además en momentos como este es precisamente cuando se requiere y se necesita la unidad nacional. Y me parece que en esto veo pues a una oposición que ha fallado, ¿no? Que no ha hecho el reconocimiento que debe de hacerse y que no necesariamente está abonando a esa unidad nacional, que por cierto, esa pues cierta mezquindad que en algunos liderazgos de la oposición. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar, como no podía esperarse, a Alito Moreno tratando de tergiversar las cosas. Pero lo que no se esperaba, y que lo tiene muy pero muy enojado, ver cómo un priista, un poco coherente vamos a decirlo, celebra el excelso, magnífico trabajo de la Cuarta Transformación. En el aspecto de seguridad, recordemos, amigos y amigas, en los pasados días, donde se dieron resultados que son contundentes, y escuchen de este mismo priista donde menciona que la oposición, priistas y panistas, no han sido más que mezquinos y son unos pocos políticos. Por su parte, la vocera Azucena Oresti, la vocera del PRIAN, menciona: ¿quién puede pretender una reforma electoral en estos momentos cuando los temas de México son otros?, cuestionó Alejandro Moreno Cárdenas. El senador dirigente del PRI afirma que tenemos un país incendiado. El partido anuncia que votará en contra de la que llaman la ley Maduro, una ley que no conocen, pero que los pone a temblar porque saben que se acabaron los privilegios, se acabaron los plurinominales y se les acaba lo más importante, su manto protector, porque saben que no van a terminar yéndose a algún país que no tenga ahora sí que los puedan extraditar, porque es lo que hacen los opositores. Se les acaba el manto protector, se les quita, se les caen los tamaños y terminan huyendo como las ratas que son. Los comentarios: ¿por qué repetirá lo que dicen esos tontos? Pues porque es su vocera, la misma Azucena Oresti. Le tiembla a la rata, saben que si no hay plurinominal se queda sin chamba. ¿Quién votaría por él? Ja, 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 el primer hermano de Azucena le está untando el chayote. Los ninis pluris, cómo no, recordarlos a Alito Moreno, Añorbe, Rubén Moreira, y los panistas la cantan igual. Lili Telles, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Licha, este chaparrito, entre otras cosas más. Con todas las babosadas que habla, ya tenemos una idea de quién invirtió en la desinformación del domingo. Claro que por supuesto, porque, igual muy preocupante, el día de ayer me parece que tuvo una participación con Carlos Salarraqui, donde estaba muy enojado porque todos los medios nacionales celebraron el excelso trabajo y el abatimiento de un criminal. Pero al parecer le dolió muchísimo. ¿Y por qué será? Lo dejo a su consideración. El plan C lo exige, ya se les olvidó el plan C y se ve que no están disfrutando lo votado. Ese perro de cualquier tronco se agarra. Me encanta ver a Azucena convertida en megáfono de Alito Moreno. A ese nivel paupérrimo ha caído. Alito cree que trae agenda, no impone nada. ¿Acaso cree que va a hacer cuando él quiera? Este tipo está muy dañado, bla, bla, bla. Se agarran delincuentes, no le gusta, y si no los agarran tampoco les gusta. Y la más importante, ¿cómo pretenden quitarle a Alito sus 1,000 millones de pesos en prerrogativas, no a la reforma electoral? Y va a ser muchísimo más, Raúl, porque recuerden que en la próxima, en el 2027, de los 800 millones que se les dan, les van a dar 700 y pico más. Entonces, por eso andan aborazados, por eso andan desesperados, porque saben que se les viene la noche. Vamos a escuchar esto que le va a doler muchísimo a Alito Moreno. Ahorita lo platicamos. ¿Cómo ves esta detención? ¿Cómo ves esta acción, Aurelio Nuño, el abatimiento del Mencho, uno de los criminales pues más peligrosos de todo el mundo, no solo de México? Las reacciones derivadas de violencia por parte de grupos de la delincuencia organizada, la respuesta del Estado y bueno, pues ya que andamos hablando de este tema, también las reacciones internacionales. Mira, lo primero es que en este tema me parece que tiene que haber un reconocimiento total, sin condicionamientos, a la Presidenta de la República, que es la jefa de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber un reconocimiento también sin regateos al general secretario y a todo el ejército mexicano, particularmente a quienes con un enorme valor perdieron su vida en este operativo. Tiene que haber un reconocimiento igual, claro y contundente al secretario de Seguridad
a Omar García Harfuch, porque lo que se hizo, Juan, es muy importante y es algo que es muy difícil y muy complicado de hacer. Y te lo digo desde un lado en donde entiendo bien, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, lo que hicieron. En nuestro gobierno detuvimos 2 veces al Chapo Guzmán. Ajá. Y son operativos que tienen una complejidad enorme, que implican una capacidad de inteligencia, una capacidad de despliegue, de logística, de coordinación, de entrenamiento y de valor, particularmente de las Fuerzas Armadas, y de valor en la decisión de quien está al mando y del presidente de la República, en este caso de la presidenta, para hacerlo. Y que sin lugar a dudas, después vamos por partes a los distintos temas y retos que hay por delante, pero este tipo de capturas son extraordinarias noticias y no son cualquier noticia. Y me parece que en eso no podemos ser mezquinos. Creo que todo el mundo tiene que hacer ese reconocimiento. Pienso que desafortunadamente, por lo que he visto hasta ahora, de la mayoría de la oposición no ha habido ese reconocimiento como debe de ser, contundente. Siempre hay una cierta mezquindad en decir sí, pero. Yo creo que en esto no puede haber un pero. Aquí solamente puede haber reconocimiento, y te lo dice alguien. Aquí estamos todas las semanas debatiendo. Yo soy muy crítico, profundamente crítico de los gobiernos de Morena, pero creo que en este caso se tiene que hacer ese reconocimiento sin peros, y que además en momentos como este es precisamente cuando se requiere y se necesita la unidad nacional. Y me parece que en esto veo pues a una oposición que ha fallado, ¿no? Que no ha hecho el reconocimiento que debe de hacerse, y que no necesariamente está abonando a esa unidad nacional, que por cierto, esa pues cierta mezquindad que en algunos liderazgos de la oposición regateando, igual que he visto a los líderes hoy del PRI y del PAN. Y me parece que el fondo de eso es muy desafortunado, porque el problema que vive México de violencia, que ha vivido con todos los gobiernos de distintos partidos, en donde en ningún lugar, en ningún gobierno se ha logrado resolver este problema, en parte es porque un problema de esta magnitud requiere el concurso nacional, requiere genuina unidad nacional, y esa unidad nacional no se da en el regateo. No se da en el regateo cuando tú eras oposición y regateaste, y después eres gobierno y la oposición te vuelve a regatear, y tiene que haber un cambio de enfoque y de actitud, y me parece que por eso lo hago desde la parte que me corresponde de la oposición, siendo muy crítico en prácticamente todos, que aquí sí, y por eso quise empezar por ahí, tiene que ser enfático ese reconocimiento, aunque Morena no lo haya hecho cuando era oposición. Nos queda 1 minuto y medio, Aurelio Nuño, antes de la pausa. Tú como opositor, y bajo el planteamiento que estás haciendo de reconocimiento a esta estrategia y al operativo del domingo pasado, pues ¿cómo vas a construir una oposición como la que tú estás diciendo que se necesita en México? 1 minuto y medio. Bueno, mira, pues yo creo que así como lo estamos haciendo ahorita, yo creo que es muy importante empezar a hacer también crítica de la oposición, así como la hacemos todos los días de Morena. Es importante hacer este señalamiento. ¿Y por qué? Te pongo la paradoja que hoy estamos viviendo, porque también he escuchado del lado de Morena hoy pedirle a la oposición que reconozca, que tenga unidad nacional y que no sea mezquino. Y el problema es que Morena fue una oposición muy mezquina. Y hoy que está en el gobierno, está pidiendo lo que no dio. Y la oposición, que ha estado en el gobierno, hoy no da lo que pedía. Y es un perfecto ejemplo de por qué, como lo decía hace un momento, en algo tan importante como el tema de seguridad, mientras no haya un cambio y alguien no dé ese primer paso, vamos a seguir en una división que no puede haber, porque la única manera de poder tener contundencia frente a la fuerza criminal es teniendo unidad nacional y teniendo sobre todo generosidad política, Juan. Nos quedan 20 segundos. Se están reagrupando personas que trabajaron en el sexenio de Peña Nieto para construir un proyecto opositor, Aurelio. Pues mira, hay mucha gente que hemos estado en la política, en el gobierno, que tenemos una visión liberal, algunos en ese gobierno, otros en otra, y que cada vez conversamos más porque creemos que por ahí tiene que ser el futuro de este país. Entonces sí, gracias Aurelio, nos escuchamos la próxima. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, con Juan Becerra todos salen un poquito imparciales, hay que decirlo. Nuño ha sido de los un poquito más coherentes, de repente sale con unas maromas,
Pero en este caso no puedes criticar un excelso trabajo y además sería una grosería contra el ejército y todos los que perdieron su vida. Por su parte, Alito Moreno, ya sabes, le duele, le adolece muchísimo, se le acabó la narrativa de lo que decía que el gobierno estaba vinculado con el crimen organizado y ahora sí que se ponen a temblar porque era la única narrativa que repetían como loros priistas, panistas y los vendepatas que tanto conoces, que se dicen comunicadores profesionales que se venden por unas monedas. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo vieron, ya lo escucharon. Alito muy furioso porque uno de sus priistas favoritos resulta que dice lo que nosotros y el pueblo mexicano sabemos. Arriba la cuarta transformación, arriba la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, arriba todos los militares de todos los aspectos que dieron ahora sí que celebrando el excelso triunfo en contra del crimen organizado. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de forma apoyarnos con un poderosísimo like, que además es gratis y nos ayuda muchísimo para que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.